Esta noche la charla se titula Los superiores y los inferiores. Esta charla el tema de ahora básicamente es las clases sociales, la diferencia entre las clases sociales, ¿no? El título que vemos acá es cómo eso se expresaba en esa época, a mediados del siglo XIX, ¿no? Pero actualmente nosotros lo vemos como la diferencia de las clases sociales. La diferencia entre los ricos y pobres, los poderosos, los desvalidos. ¿Por qué Dios permite eso, no? ¿Por qué unos nacen con todas las posibilidades, todas las oportunidades, todas las capacidades y otros no? Ese es el motivo de la charla hoy día, que espero que podamos reflexionar, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el texto. La autoridad, lo mismo que la riqueza, es un encargo del que deberá rendir cuentas a aquel que está investido de ella. No supongáis que se le ha conferido para proporcionarle el vano placer de mandar, ni tampoco, como lo cree equivocadamente la mayor parte de los poderosos de la tierra, como un derecho o una propiedad de Dios. Confiere la autoridad a título de misión o de prueba cuando lo juzga conveniente y la retira del mismo modo. Bueno, Jesús nos explica en su Evangelio que las riquezas es un encargo, ¿no? Que las riquezas es un encargo y el espiritismo nos lo amplía esa explicación, ¿no? Nosotros sabemos que el motivo de la riqueza, de que algunas personas sean ricas, es que tienen la misión y la prueba también de generar bienes para el gran sector de la población, ¿no? Tienen que generar riqueza no solo para ellos, sino para el disfrute y el sustento de varias personas. Es una prueba también porque los ricos siempre están expuestos a un montón de tentaciones y que tienen que dejar de lado para trabajar duro, ¿no? Trabajar duro, y esa es una de las pruebas, ¿no? Nos prueba nuestra capacidad de trabajar. Generalmente los ricos son los que trabajan un montón, ¿no? Y justamente están en cierta forma cumpliendo su misión, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de personas que han hecho su fortuna creando bienes, ¿no? Y en cierta forma está bien, ¿no? No sabemos más de ellos, pero al menos van cumpliendo eso, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates creó su sistema operativo, el dueño de Amazon, el mexicano de las telecomunicaciones y el dueño de Facebook. Todo eso generalmente lo usamos, ¿no? En ese aspecto está bien, están cumpliendo la misión, uno de los aspectos de la misión de la riqueza, ¿no? Otra consideración es la gente pobre, ¿no? La gente también es una etapa en que nosotros debemos estar a prueba, ¿no? En esa situación. ¿Y qué nos prueba la pobreza? Es nuestra capacidad de permanecer en el bien, ¿no? No torcernos para la delincuencia, ¿no? Nos prueba nuestra capacidad del bien. En cierta forma tenemos que ser honrados, ¿no? Ser pobres pero honrados. Eso es lo que nos dice, y esa es la prueba, el motivo de la prueba de la pobreza, ¿no? Acá nos habla de que a veces los poderosos se creen con cierto derecho divino. Antiguamente era así, ¿no? La gente creía que por sus títulos nobiliarios venían por un derecho divino, y esto estaba refrendado por la iglesia, ¿no? Porque la iglesia coronaba a los reyes, todo eso. De ahí viene esa idea. Pero Dios nos dice, ¿no? Que a veces Él puede, si es su parecer, si es lo adecuado para la población, retirarlo de esa capacidad de mandar, ¿no? O de esas riquezas. Pero generalmente esto se hace de una vida a otra, ¿no? A veces los ricos en su siguiente vida nacen pobres. ¿Por qué? Porque han hecho mal uso de ella, no han cumplido con el encargo que se les debía, no han ayudado a personas, no han sido el sustento, no han dado trabajo a nadie. En ese caso la riqueza se les retira y tienen que comenzar a vivir la pobreza para aprender, ¿no? Los poderosos también es así, ¿no? Tienen que ayudar a la gente y ser un ejemplo. Los poderosos, los gobernantes,
vemos que es muy necesario que sean un ejemplo de virtud, de buen proceder, ¿no? Si ellos empiezan a actuar mal, empiezan a corromperse, todos siguen su ejemplo. Ese es el peligro de eso, ¿no? También tienen que preservar, anticiparse a las desgracias, evitar las desgracias para la gente que está a su cargo, ¿no? Todo eso es la misión que nos dice el espiritismo de los poderosos, ¿no? Quien quiera que sea depositario de autoridad, sea cual fuera la extensión de ella, desde el Señor sobre un servidor hasta la del soberano sobre un pueblo, no debe olvidar que tiene almas a su cargo. Habrá de responder por la buena o mala orientación que imparta a sus subordinados, y sobre él recaerá las faltas que les lleguen a cometer, así como los vicios a los cuales sean arrastrados a consecuencia de esa orientación o de los malos ejemplos que den, ¿no? Bueno, acá nos aclara, ¿no?, el papel de los poderosos, que es muy importante que den un buen ejemplo y den una buena orientación, ¿no? Porque todos, la gente que está a su cargo, sin darse cuenta, hasta a veces siguen su ejemplo. Es como el padre de familia, ¿no?, que si sus hijos ven a un padre de familia borracho, alcohólico, dedicado a la delincuencia, sus hijos también van a continuar ese camino, ¿no? O si ven a un padre que es médico, a veces los hijos sin darse cuenta, pero ya están queriendo también ser médicos, o a su defecto terminar una profesión, ¿no? Por eso otra vez el papel de los poderosos en la tierra es dar un buen ejemplo y anticiparse a las desgracias que puedan venir más adelante, ¿no? Por el contrario, recogerá los frutos de la dedicación que emplee para conducirlos hacia el bien. Cada hombre tiene en la tierra una misión grande o pequeña, y esa misión, cualquiera que sea, se le otorga para el bien. Por consiguiente, quien la falsea en su principio no hace más que fracasar en su desempeño. Acá es importante que nosotros ya cuando estemos en ese encargo, en el de la riqueza o el poder, no nos desviemos, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser graves. A veces uno pide riquezas, poder, pero no se da cuenta que para esa prueba uno ya tiene que estar preparado, ¿no? Para la riqueza, por ejemplo, uno tiene que estar ya preparado a trabajar fuerte, ¿no? Porque se nos prueba ese trabajo fuerte. Y también estar preparado para apartar todas las tentaciones que se nos van a presentar en el camino. Si caemos en eso, si no somos lo suficientemente fuertes y preparados para eso, vamos a fracasar. Y las consecuencias pueden ser graves, ¿no? En vez de mejorar, podemos hundirnos. Podemos, en la siguiente vida, como muchas veces se sabe, estar en la miseria, ¿no? En la miseria, en la indigencia, pedir por la calle algo para que nos regalen. Todo eso puede causarnos, si nosotros fallamos gravemente en el encargo de la riqueza, ¿no? Y en el del poder también, ¿no? A veces la gente es poderosa y quiere imponer su poder no para ayudar, ¿no?, sino para preservarse en el cargo, y con ese fin empiezan a atropellar a los demás. Eso también es un fallo, ¿no? Porque después, así como humillaron a los demás, ellos van a vivir esa situación, ¿no? Por eso es que a veces hay tanta gente que nace retrasada mental, sin brazos, sin piernas, ¿no? Porque han hecho mal uso de ellos, ¿no? A veces hay gente que no tiene brazos. ¿Por qué? Porque su vida se dedicó a escribir sentencias condenatorias, ¿no? Sentencias condenatorias, y la vida misma, ese recurso importante del cuerpo, lo utilizó mal, y en cierta forma en la siguiente vida no lo va a tener, ¿no?, para que aprenda a hacer buen uso de ellos. Y en el poder también, ¿no?
Del mismo modo que Dios pregunta al rico, ¿qué has hecho de la riqueza que debía ser en tus manos una fuente que esparciera fecundidad alrededor tuyo? Preguntará también al que tenga una autoridad cualquiera, ¿qué uso has hecho de esa autoridad? ¿Qué males has evitado? ¿Qué progreso has promovido? Acá, de todos modos, los ricos y los poderosos van a tener su momento de rendir cuentas, ¿no? Otra vez, como digo, el de la riqueza es promover los bienes, hacer los bienes, y si no ha hecho eso, le van a pedir cuentas sobre eso, ¿no? Y el poderoso, ¿no? Los poderosos tienen la capacidad de auxiliar a una población, ¿no? Por ejemplo, a un desastre, el que está a cargo tiene la facultad y el deber de ir y auxiliar, ¿no? Pero principalmente nos dice la espiritualidad superior que su misión es anticiparnos y prevenir la miseria, ¿no? Prevenir la miseria de las futuras generaciones, ¿no? ¿Y cómo se puede entender eso? Bueno, promover que la gente produzca, ¿no? Produzca, cree bienes y también pueda educarse, ¿no? Una de las recomendaciones para la riqueza es invertirla en la educación, ¿no? Eso es lo que nos dice la espiritualidad también. La riqueza debe invertirse en la educación, en crear bienes, en, ¿cómo se llama? En fomentar el empleo para que la gente no se humille al pedir una limosna, ¿no? En vez de pedir una limosna, nos recomiendan que les demos un trabajo. Todo eso se consigue, todo eso es el papel de la riqueza, ¿no? Y a los poderosos, como acá dice, nos preguntarán qué males has evitado, ¿no? Qué catástrofe. Por ejemplo, en el Perú, con los fenómenos del Niño, las autoridades deben anticiparse a esa situación, ¿no? A veces a veces no pasa nada, pero a veces el fenómeno del Niño nos sorprende y castiga mucho a la población, ¿no? La autoridad en ese caso está obligada por su cargo a prevenir eso, ¿no? Y así tantas cosas. Y si no lo hacemos, vamos a estar en la situación de los que no defendimos, ¿no? De los que no amparamos. El superior que se encuentra compenetrado de las palabras de Cristo no desprecia a ninguno de los que está a sus órdenes, porque sabe que las distinciones sociales no persisten delante de Dios. El espiritismo le enseña que si hoy le obedecen, tal vez mañana le han dado órdenes o se las darán más adelante. Entonces, será tratado según la manera que haya tratado a los otros. Bueno, esto nos hace recordar, ¿no? Que no por estar en una situación de bonanza o de autoridad, debemos tratar mal a los demás o descuidarnos de nuestros deberes, ¿no? Porque de repente más adelante en otra vida, especialmente se refiere a esto, vamos a ser tratados como nosotros hemos tratado, ¿no? En esta situación. Si hemos, por ejemplo, abusado de nuestra autoridad como jueces, de repente en nuestra próxima vida vamos a sufrir eso, ¿no? Vamos a sufrir que sean injustos y que no nos hagan justicia en algún caso que necesitemos, ¿no? Si hemos puesto trabas no sé, para alguna licencia, algún proyecto, ¿no? De repente en la siguiente vida también nos van a negar la posibilidad de hacer algún emprendimiento, ¿no? Y así, nosotros debemos, por eso nos recomienda la espiritualidad, ponernos en los zapatos del otro, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que nos traten a nosotros si estuviéramos en esa situación, ¿no? Esa es una de las ideas que tenemos que tener siempre presente para no equivocarnos, ¿no? Si sufre por su posición, dirá que seguramente lo ha merecido porque es posible que él mismo haya abusado en otro tiempo de su autoridad.
y porque le corresponde a su vez experimentar los inconvenientes que ha hecho sufrir a los demás. Si se ve obligado a soportar esa posición porque no encuentra otra mejor, el espiritismo le enseña a resignarse y a considerarla una prueba para su humildad, necesaria para su adelanto. Acá nos habla, el espíritu nos recomienda, si estamos pasando una situación incómoda, de sufrimiento que nos mantiene estancados, no nos deja progresar, debemos aceptarlo con resignación, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros hayamos fallado en eso. De repente nosotros en una vida anterior hemos cometido esos errores de los que estamos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del juez, ¿no? Si fuimos jueces en otra vida, o de repente estamos sufriendo una injusticia y el Poder Judicial no nos da la razón, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Si pasamos por estas situaciones, lo que nos recomienda es confiar en Dios y practicar la resignación, ¿no? La resignación de que todo esto pasa por algo, que estamos posiblemente quemando una falla y estamos aprendiendo de esto, y después de esto ya no vamos a sufrir estas situaciones, ¿no? Ese es el consuelo que tenemos, que las faltas ya no se van a repetir. O sea, es difícil que nosotros vamos a cometer las mismas faltas, ¿no? Si es que no nos mantenemos rebeldes en la situación. Otra cosa es eso. Si lo aceptamos con resignación, está bien, el espíritu internamente, inconscientemente, habremos aprendido la lección, ¿no? Pero si en el fondo nos rebelamos, pensamos que esto es injusto, ¿no? Y a causa de eso, de repente podemos cometer otros errores graves también, ¿no? Indicará que no hemos aprendido la lección, ¿no? Porque estamos diciendo que los responsables de nuestra situación es el otro, ¿no? Es las circunstancias, mi mala fortuna, todo, ¿no? Pero al resignarnos estamos indirectamente aceptando que tenemos un poco de responsabilidad en eso, ¿no? Y ese es lo que la espiritualidad nos recomienda. Si bien el superior tiene deberes que cumplir, el inferior también los tiene, y no son menos sagrados. Si este último es espírita, su conciencia le dirá aún mejor que no puede considerarse dispensado de ellos, ni siquiera cuando el jefe deje de cumplir con los que le competen, porque sabe que no debe devolver mal por mal y que las faltas de uno no justifican las faltas de otro. Bueno, acá nos indica de que aunque tengamos un jefe o gobernantes, autoridades que hacen mal su trabajo, eso no nos da pie para que nosotros no cumplamos nuestros deberes, ¿no? Como buen ciudadano. Si alguien es injusto con nosotros, no vamos a cometer una injusticia con ellos, ¿no? Eso es lo que nos dice a grandes rasgos esto, ¿no? No debemos pagar el mal con mal. Si nos causaron la pérdida de un ser querido, nosotros no vamos a tomar una venganza y también hacer lo mismo. Eso es lo que nos dice que no debemos hacer, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos bajo autoridades que no hacen bien su trabajo, ¿no? Pero nosotros hacemos nuestra parte como ciudadanos, ¿no? Cumplimos con nuestro trabajo, todo. Nosotros estamos, en cierta forma, formando para nuestra nueva vida, o más adelante, de repente, de acá a unas décadas, el llamado de buenos gobernantes, ¿no? Porque también cada pueblo dice que tiene los gobernantes que merece, ¿no? Si un pueblo
y se entiende un poco, ¿no? Porque si un pueblo, los gobernantes, las autoridades nacen del mismo pueblo al que está gobernando, ¿no? No vienen del extranjero, algunos sí se forman, pero generalmente vienen de ahí, ¿no? De nosotros mismos. En ese caso, nosotros lo que nos indica la espiritualidad superior es que nosotros debemos cumplir con nuestros deberes, ¿no? En la familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, siempre debemos cumplir con nuestros deberes, y el que haya gobernantes que no lo hagan no nos exime de esos deberes, ¿no? Si hay gobernantes indirectamente malos, no por eso vamos a causar una rebelión, ¿no? Justamente el hacer caer a un gobernante no es lo que recomienda la espiritualidad superior, sino trabajar más y hasta rezar por ese gobernante para que pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Ay, disculpe, creo que se ha colgado. Se ha colgado, creo. Sí, se ha colgado, creo. Ahí está. Sí. Su creencia lo guía en la manera de comportarse y lo induce a proceder como le gustaría que sus subordinados procediesen para con él, en el caso de que fuera el jefe. Por eso mismo es más escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones, pues comprende que toda negligencia en el trabajo que se le ha confiado es perjuicio para aquel que lo remunera y al que debe su tiempo y su dedicación. Bueno, acá nos dice que las personas cuando ya conocen estos temas espirituales, el cómo comportarse, el evangelio a profundidad, las leyes de Dios, ya es más consciente y entiende que no debe tratar al otro como a uno no le gustaría que lo traten, ¿no? Por ejemplo, si un jefe trata mal a una persona, supongo que, y no sabemos por qué está así, ¿no? De repente tuvo un mal día o está muy presionado por alguna situación, ¿no? Nosotros no debemos confabular contra él, ¿no? Sino mostrar nuestro apoyo, de repente hasta rezar por él, para que mejore, para que se ilumine y pueda cumplir mejor su misión, ¿no? Ese es lo que el Evangelio, la espiritualidad superior y el espiritismo nos recomienda, ¿no? La mayoría de los creyentes pierde la buena posición que aparentemente disfrutaba en los ejercicios de la necesidad que les examina la resistencia moral. Bueno, acá nos habla sobre la gente que está pasando por la prueba de la pobreza, ¿no? A veces la gente que es buena pierde esa posición, pero en esa situación otra vez nos examina nuestra resistencia moral, ¿no? El no desviar, porque somos pobres, no vamos a dedicarnos a robar, por ejemplo, ¿no? Sino, otra vez, no pobres, pero honrados. Esa es la prueba de la pobreza, ¿no? Claro que esto no nos indica que nos quedemos ahí como pobres. Siempre nosotros también entendemos que hay una ley del progreso, y si hay la posibilidad de progresar, estamos moralmente obligados a hacerlo, ¿no? No quedarnos así en una situación, ¿no? Sino nosotros mismos luchar por salir adelante. Muchos vuelven corrompidos por las sugerencias del dinero que les observa el desprendimiento de los objetivos inferiores y la capacidad de actuar en la cementera del bien. Acá nos hablan sobre la prueba de la riqueza, ¿no?
A veces cuando uno es rico, tiene todo a su mano y vienen todas las tentaciones. Nosotros, una de las pruebas de la riqueza es saber desprendernos de esa situación, ¿no? Y como hemos visto antes, se nos prueba nuestra capacidad para actuar en la cementera del bien. Cementera del bien era una frase que indicaba que es un lugar donde se trabaja mucho, ¿no? Se trabaja bastante en hacer el bien para los semejantes, ¿no? Esto puede entenderse como bienes materiales, algo que haga mejorar la civilización, ¿no? Algunos caen desastradamente por las insinuaciones del poder que les prueba la capacidad de educar y salvar a los compañeros de la jornada humana, ¿no? Acá nos habla sobre la gente que es poderosa o tiene a cargo, está en una situación de poder, de administración o de gobierno, ¿no? Y nos indican que debemos educar básicamente con nuestro ejemplo, ¿no? Otra vez, si la persona que está en el ojo público, ¿no? Se empieza a hacer cosas que tarde o temprano van a salir a la luz, es corrupta, hace malos tratos, todo, se hace negociado debajo de la mesa. Eso, sin darnos cuenta, ya está esparciendo el mal ejemplo, ¿no? Justamente eso debemos evitar y es una de las pruebas del poder, ¿no? Y también nos dice que es salvar a compañeros de la jornada humana, ¿no? Esto es, por ejemplo, en situaciones de gracias inesperadas, que los gobernantes están obligados a salvar, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, debieron actuar bien y básicamente tomar decisiones para que la gente pudiera salvarse, ¿no? En situaciones así, los gobernantes están obligados a actuar, ¿no? Hemos puesto el ejemplo del fenómeno del Niño y hay tantos otros, ¿no? Dentro de lo que conocemos acá en el Perú, ¿no? Y otra de las cosas que nos dice es que debemos preservar, anticiparnos a evitar la miseria en la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Haciendo una comparación con nuestra familia, ¿no? ¿Cómo evitamos que nuestros hijos sufran la miseria más adelante? Uno nunca sabe, pero lo que podemos hacer es educarlos, formarlos bien, ¿no? Así, en esa situación debemos también a gran escala promover la educación, que puedan desarrollarse en sus proyectos, en sus iniciativas, ¿no? Todo eso es tarea de los poderosos, de la gente que detenta algún tipo de poder, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, acá todos venimos con una misión y si no hacemos bien lo que nos han encomendado cuando reencarnamos, vamos a sufrir eso que no hemos hecho bien, ¿no? Bueno, vamos a devolver. Nosotros todos nacemos con una misión grande o pequeña, ¿no? Si no hacemos bien nuestra misión, en la siguiente vida va a quedar esa misión pendiente para hacer, de repente en circunstancias más difíciles, ¿no? Por ejemplo, si un padre no tuvo una familia bien guiada, de repente en la siguiente vida no va a tener esa familia, no va a estar solo para valorar a su familia. Pero de todos modos va a quedar pendiente ese trabajo con la familia, ¿no? De repente no en la siguiente, sino en la que sigue, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, es una prueba, es una tarea que nos encargan, pero no es algo lineal, ¿no? A veces la tarea que tenemos que hacer queda pendiente para una vida o para la siguiente. Sí, eso es lo que le podría decir, ¿no? De lo que he leído puedo entender. No se borra eso, queda ahí es como acumulado hasta que lo pueda es una tarea pendiente, ¿no? Es una tarea pendiente que tenemos que hacer.